Qué bendición, ¿verdad? Amén. Hermanos, voy a dar la conclusión a la introducción de la semana pasada sobre el tema del movimiento carismático. Mi intención no es ofender ni atacar a una persona que cree esto. Mi intención es exponer la verdad sobre este tema y ver lo que la Biblia dice y que cada persona esté convencido en su propio corazón que es lo que cree. Y esa es mi intención. La semana pasada establecimos, hermanos, que en el día de Pentecostés ellos estaban unánimes juntos. Hablamos sobre cómo es que el movimiento carismático ha sido plegado por la división. La verdad es que ese movimiento es conocido por todo, aún dentro de ellos mismos lo reconocen que hay mucha división entre ellos. Por eso las iglesias no pueden aguantar y crecer a un nivel grande. Son raras las iglesias que son mega iglesias. Son muchas iglesias pequeñas porque no están unánimes. Hermanos, cuando usted hace la razón por cual nos congregamos, cuando nos enfocamos en una experiencia o en un método o en un sentimiento, entonces eso no nos va a dar una unión fuerte. Lo único que nos une fuerte es unidos en el Señor Jesucristo. Es cuando podemos estar unidos fuertemente. La segunda cosa que establecimos es que Dios mandó un estruendo del cielo, no de los tambores como de un viento recio. Es decir, hermanos, Dios hizo esta obra. Nadie lo planeó, nadie lo preparó, nadie lo manipuló. No prepararon a la gente diciendo esto va a pasar. No, hermanos, no, era algo que Dios decidió hacer. Y además, no fue algo que estaban hablando en una lengua que no sé, que como los carismáticos piensan que es un idioma celeste, angelical, que no se puede saber, porque la palabra de Dios no se contradice. Es lo que la bendición, hermanos, la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios, la gente, hermanos, no es que no le gusta la predicación fuerte porque la palabra de Dios se contradice. La gente no le gusta la predicación fuerte porque la palabra de Dios contradice sus vidas. Y esa es la razón por qué no nos gusta la predicación fuerte. Ahora, decir esto. La gente, los apóstoles hablaban en su idioma y la gente lo entendía en sus idiomas. Sabemos por la palabra de Dios que había muchas nacionalidades ahí presentes. Número 3, ellos hablaron en otras lenguas, en otros idiomas. La palabra lengua es la palabra idioma en la palabra de Dios. La razón por la que las personas estaban en alboroto era por el mensaje y no por el método de hablar de ellos. No estaban atónitos por la manera que estaban hablando, estaban atónitos por el mensaje que escuchaban. Dice en la letra, ellos fueron acusados por la predicación de la resurrección de Cristo. En Hechos 2, del 11 al 14, vayan ahí conmigo por favor. Hechos 2, del 11 al 14. Hechos 2, del 11 al 14. Todo esto es concluyendo la introducción de la semana pasada. Quiero darlo rápido para entrar a la siguiente parte de la lección. Hechos 2 del 11 al 14 dice así: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, estoy leyendo el capítulo 1, perdóname. Versículo, dije 11, ¿verdad? Dice: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: estos llenos de mosto. O sea, los acusaron de borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, lo que estaban diciendo es esto, hermanos. Fíjese, cuando ellos dijeron estos están borrachos, es que estaban diciendo que no están coherentes. Lo que están diciendo no tiene sentido. Estaban en duda de que Cristo había resucitado. Sabemos por la palabra de Dios, cronológicamente, Cristo ya había resucitado y había ascendido. En el capítulo 1 le dijo a los hombres, que el versículo que comencé a leer: varones galileos, ¿por qué están mirando arriba? Este mismo Cristo que han visto va a regresar en la misma forma. Eso ya había pasado. Ahora están predicando aquí gente que no estuvieron ahí, no miraron a Cristo ascender, no miraron a Cristo, y están hablando de que Cristo resucitó. Y la gente dice: ¿estos qué están diciendo? Han de estar borrachos. Y nomás lo que están diciendo, están llenos de mostos. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie
con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Fíjese cómo dice, hace una distinción: los varones judíos y todos los habitantes en Jerusalén. Había un montón de nacionalidades que se habían congregado en Jerusalén. Dice: esto os sea notorio y oíd mis palabras. Hace una declaración y les dice a toda esa gente que lo escuchen. Entonces dice el versículo 15: porque estos no están ebrios. O sea, él hace aclaración: no estamos borrachos como vosotros oponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Siempre el enfoque de este poder de Dios manifestado era la salvación de las almas, predicar el evangelio. Los oidores pensaban que los apóstoles estaban borrachos a causa del mensaje que estaban predicando. Número 5 ahí. Pentecostés fue un milagro de Dios, al igual que en muchos instantes en el Antiguo Testamento. Ejemplos de milagros en el Antiguo Testamento: el Mar Rojo, el abrir del río Jordán, la confusión de las lenguas en Babel, Daniel librado del foso de los leones, los 3 jóvenes hebreos en el horno del fuego, etc. Dios hace los milagros. Dios hizo. Ninguna de estas personas preparó, ni manipuló, fabricó el milagro. Dios hacía el milagro. De la misma manera en Hechos, Dios es el que decidió, hermanos. Nadie sabía lo que iba a pasar. Pedro no sabía lo que estaba a punto de pasar, pero Dios sabía. Y más, yo me admiro cómo es que este movimiento de carismático, hermanos, cómo ellos pretenden tener el control del Espíritu Santo, pretenden manipular la manifestación del Espíritu Santo, como que estuviera a nuestro reloj y decimos: ok, ya ahora es tiempo, manifiéstate, porque hemos llegado a ese punto del servicio. Le voy a decir la verdad, comienzan el servicio normal, y cuando llegan a orden de servicio, ¿verdad? Cuando ahora es tiempo de que hagan locuras, como que todos ya saben que ese es el momento donde ahora sí la gente y el Espíritu Santo va a descender. ¿Qué tal si el Espíritu Santo no quiere descender ese día? ¿Qué haría el movimiento carismático si no descendiera el Espíritu Santo, según ellos? Sus servicios serían muertos, no se hubieran manifiesto de nada. Acusarían al pastor que ya no está lleno del Espíritu Santo. A lo mejor perdió su pecado, a lo mejor anda en pecado, perdió su salvación, anda en pecado. Acusarían a la gente que normalmente los ven orando y manifestándose en maneras locas, que a lo mejor ya andan mal. Pero ellos son obligados a manifestarse, porque esa es la única manera que pueden mantener a la gente creyendo que eso está pasando y es real. Y por eso la gente sigue viniendo. Y por eso leímos la semana pasada la carta que ellos ponen, hermanos, en las asambleas de Dios, cómo preparan a la gente cuando antes de entrar les dicen desde ya: vas a ver cosas extrañas, vas a oír gente hablar. ¿Cómo saben ellos que van a abrir eso? En primer lugar, la palabra de Dios dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. No pueden. Antes de que alguien entienda la profecía y la ciencia y la palabra de Dios, tiene que ser primero salvo, porque el Espíritu Santo viene adentro de nosotros y nos hará entender todas las cosas. Es lo que dice el libro de Juan. Pero cómo se pretenden decir la gente extraña que yo les digo mi testimonio, como un jovencito de 10 años nunca había ido a la iglesia, no me conocían, pero me estaban obligando a querer orar yo como ellos oraban. Es una ignorancia de la palabra de Dios. Y el diablo se opera en la área de confusión. En Hechos 8, 17, vayan ahí conmigo por Hechos 8, 17. Hechos 8, 17 dice la palabra de Dios: entonces les oponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Noten en Hechos 9, 17. Hechos 9, 17, ahí mismo dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado.
y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de ¿qué? Cuando Dios hace un milagro, hermanos, lo hace completo, lo hace instantáneo. Siempre la manifestación va a ser una entrega a lo espiritual, va a ser una entrega a la voluntad de Dios. A mí me llama la atención, hermanos, con muchas estas iglesias están llenas de gente que profesan ser llenos del Espíritu Santo, profesan poder hablar en idiomas, dialectos celestiales, angelicales, pero todavía viven sus vidas, todavía tienen problemas con licor, todavía tienen problemas con drogas, todavía tienen, ¿verdad? Todavía hablan como cholos y tienen sus tatuajes y antes rayaba para la pandilla, que ahora rayo por Cristo, nítido rayo por Cristo, ¿verdad? Entonces sinceramente es una burla y desprecio a la santidad de Dios, hermanos. Dios siempre que hace una obra en el corazón de una persona lo transforma, lo cambia. Pero vemos que las personas fueron llenas del Espíritu Santo. Esa es la siguiente palabra ahí que tienen que ir. La Biblia no dice nada acerca de que hablaron en lenguas extáticas. En cada uno de estos casos que vemos que pusieron sus manos, lo vimos en el capítulo 8, versículo 16. Entonces le imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que era por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. No dice ahí que comenzaron a hablar en lenguas extrañas, simplemente fueron llenos del Espíritu Santo. Lo leímos en el capítulo 9, lo leímos en el versículos. Cuando puso Ananías su mano sobre Pablo, no dice que Pablo comenzó a hablar en lenguas, simplemente fue lleno del Espíritu Santo. Si fuera una experiencia en la era de la iglesia, en el tiempo de que Cristo partió y fue al cielo y entró en el tiempo de la gracia después de su muerte, y que estamos en el mismo era de la iglesia, que la manifestación de la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas, entonces ¿por qué no vemos registrado en la palabra de Dios milagro tras milagro, milagro tras milagro, que la gente no habla en lenguas? Otro detalle que mencionamos la semana pasada es que aquel día, en día de Pentecostés, dice la Biblia que estaban todos sentados y predicaban la palabra de Dios. Eso me habla a mí de un orden. Dios es el Dios de orden. Dios le agrada el orden. Dios se manifiesta cuando hay orden, hermanos. Es increíble. Organice su vida, ordene su vida, organícense en sus diezmos y ofrendas, organícense en su lectura bíblica, organícense en su caminar con Dios, organícense, comience a tomar notas de las visiones espirituales, las bendiciones. Agarre un libro, hermana, y comience a llenar todas las bendiciones que Dios le da a usted y su familia, a contar sus bendiciones. Comience a organizar su hogar, limpie su casa, su carro, comience a ver cada detallito, hermanos. Va a ver cómo Dios va a manifestarse más en su vida. Por decir por qué, porque, hermanos, a Dios le agrada la organización, el orden. Dios no le agrada el desorden. Por eso en nuestro servicio tenemos una hora de comenzar. Por eso tenemos un horario para comunicar, un horario para estudiar. No nomás es a la hora que se le antoja. A ver ¿cuándo comenzamos? Ustedes díganos, hermanos. No, todo es un tiempo, un orden. Tenemos un orden de servicio. ¿Cuándo le toca a quién cantar y qué canto? ¿Quién le va a tocar el canto especial? Ya están listos ahí, saben a la hora que tienen que salir. Porque, hermanos, servimos a un Dios que le agrada el orden. Letra C. En Hechos 10, por favor, vayan ahí. Hechos 10, versículo 44, dice la palabra de Dios. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Dice, y todos comenzaron a hablar en lenguas. Dice así. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas ellos y que magnificaban ¿a quién? A Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Note que dice, y respondió, dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua? O sea, esta gente, hermanos, estaba glorificando a Dios y dice que estaban pidiendo bautizarse, porque Pedro dice, ¿cómo le vamos a impedir el agua? O sea, ya estaban entendiendo que estaban magnificando a Dios en su vida.
Deje aclararlo para que ustedes entiendan, hermanos. Cuando un cristiano comienza a obedecer a Dios, está magnificando a Dios en su vida. En esencia, eso es magnificar a Dios, hacerlo Él más grande, más importante de lo que yo soy, en la obediencia a Cristo. Esa gente, hermanos, recibió el Espíritu Santo, creyeron, comenzaron a magnificar a Dios. Y obviamente Pedro dice, pues esto está magnificando a Dios. De seguro estaban diciendo, ¿dónde está el agua? Bautíceme. Como el etíope que en camino que le pidió, hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Cuando oyen la verdad, hermanos, el resultado es obedecer, hacer lo correcto ante Dios. La Biblia nos dice que no dice nada acerca de que hablaron en lenguas extrañas, más bien nos lleva a la obediencia. Vemos cuando Cornelio y su casa fueron convertidos, los gentiles alabaron a Dios en su idioma, no en lenguas exáticas. Estamos en Hechos 10, ¿verdad? Hechos 10, 44. Entonces vemos cómo es que ellos glorificaron a Dios, magnificaron a Dios, no da una manifestación de lenguas. Letra D, en el día de Pentecostés fue una necesidad el hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Si no hubieran hablado en otras lenguas, los 3,000 que fueron salvos no hubieran sido salvos. Ellos no buscaron el hablar en lenguas, sino que el Espíritu de Dios se los dio para que lo usaran y glorificaran a Dios y no a ellos mismos. No fue un acto de música loca, tambores ni guitarras eléctricas. Fue llevado a cabo por el Espíritu Santo de Dios. Fue un milagro de Dios. El movimiento carismático está más en común con la escena de Génesis capítulo 11, la Torre de Babel, que con la escena de Hechos capítulo 2. Vayan a Génesis capítulo 11, por favor, rápidamente. Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, por favor. Dice versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad de la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tenían un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Pareciera, hermanos, que los cultos carismáticos asimilan más el capítulo 11 de Génesis, que nadie entendía lo que estaba diciendo. Y la Biblia enseña lo que acabamos de leer en Hechos capítulo 14, lo que leyó el hermano Velázquez, es que si alguien va a hablar un idioma debe ser interpretada. No debe ser de confusión. ¿Qué estará diciendo? ¿Qué estará repitiendo? Y quieren enseñar una lengua que ni siquiera ellos. O en una ocasión recuerdo una entrevista, le preguntaron a una señora, ¿qué es lo que usted dijo? Y dijo, yo no sé qué dije, pero lo importante es que Dios sí sabe. Entonces, ¿cómo sabe lo que dijo? ¿Cómo sabe que lo glorificó? ¿Qué tal si estaba blasfemando contra Dios? Y le digo, este reportero le dijo, ¿no ha escuchado usted sobre la blasfemia del Espíritu Santo? ¿Qué es el pecado imperdonable? ¿Qué tal si usted estaba blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios? No estaba haciendo eso, qué ridículo. Bueno, entonces, ¿cómo sabe si no entendía lo que estaba diciendo? El problema es que, hermanos, todo está a base de confusión. El día en Hechos capítulo 2, la Biblia habla de una experiencia muy diferente. Todos estaban unidos en un mismo sentir. Había orden. La gente entendía su idioma en su propio lenguaje, muy diferente a Génesis capítulo 11. El tema del mensaje de Pedro fue Cristo y su resurrección y no lenguas estáticas. El resultado de su mensaje fue convicción en los perdidos y su arrepentimiento. Hechos 2:46 al 47 vemos eso. El regalo que recibieron fue la salvación y no hablar en lenguas locas y sin orden. Ellos hablan de recibir el don del Espíritu Santo. Esto es lo que predican. Mírenme acá enfrente, por favor. Esto es lo que predican ellos. Ven, recibe el don del Espíritu Santo. Dicen ellos, recíbelo.
Recibe el don del Espíritu Santo. No están predicando el evangelio. No están hablando de Cristo crucificado, muerto, resucitado el tercer día. No están hablando de que la sangre de Cristo borra todo el pecado y limpia el pecado. No hablan de la seguridad de salvación, porque si hablan de la seguridad de salvación, perderían el negocio. Porque una vez salvo, para siempre eres salvo. Pero ellos hablan de recibe el don, recibe el don. A ver, recibe el don y quieren manifestarse ellos mismos. Y dicen para que pueda transmitir esto a ti, comienzan a hablar en lenguas y alza la basa, a ver, tú también, alza la basa, álzala, a ver, dilo, hazle así con la lengua, así dicen, hermanos. Quieren fabricar el movimiento, la experiencia, y ahora sus cultos se convierten en una experiencia. Ahora, si no tienes esa experiencia, tú no eres lleno del Espíritu Santo. Eso quiere decir que no eres cristiano, no eres un hijo de Dios. Sigue tratando, sigue luchando. Tarde que temprano vas a poder recibir este don. ¿Me están entendiendo? Y hermanos, lo que están haciendo es teniendo a la gente ignorancia y más perdidos que de lo que entraron a la iglesia. Porque el evangelio, hermanos, es tan sencillo que un niño pudiera entenderlo. Pero lo confunden, lo mezclan y es una artimaña de Satanás. Ahora quiero que le volteen la hoja, por favor, porque ahora vamos a hablar sobre ¿se puede hablar en lenguas? ¿Sí o no? Regresemos a 1 Corintios. Dice el hermano Octavio, sí. 1 Corintios 14. Primera Corintios 14. Dice el versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de, ¿qué dice? Significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. En este capítulo la palabra lenguas aparece 15 veces. Las falsas religiones nos han hecho pensar de que estas son lenguas extáticas, lenguas que nadie entiende sino solo Dios. Este es un pasaje que es muy mal entendido en el movimiento carismático. Aprendimos la semana pasada que la palabra lenguas es la palabra glosa en el griego, que significa un lenguaje o idioma que es entendido al hablar. Corintio era una ciudad de grande intercambio de negocios y mucha gente y cristianos pasaban por la iglesia en este lugar. Muchos de los visitantes que llegaban a esta ciudad no hablaban el idioma nativo de Corintio. Ellos, al estar en esta iglesia visitando, se les permitía hablar y orar sin un intérprete y sin respeto a quien podía entender o no, lo cual causaba grande confusión en los servicios de la iglesia. Esta iglesia Corintio, hermanos, estaba en un lugar metropolitana donde muchos barcos venían y mucha gente pasaba. Y abrían las puertas de su iglesia y cada quien entraba y en su propio idioma se ponían en esa esquina a orar, otros allí a alabar a Dios en su idioma, otros acá, y se había creado un ambiente de confusión. Y decía a la gente, pues no importa, al fin de que estén ellos alabando a su Dios. Y Pablo ve necesario venir a esta iglesia y establecer orden y decir, espérense, están mal. Lo que están haciendo no le agrada a Dios, el Espíritu Santo no puede obrar de esa manera. Muchos de los visitantes, hermanos, eran de otros lugares. Al mismo tiempo, en Corintio había miembros que hablaban otros idiomas, especialmente los educados. Y el poder entender otro lenguaje era considerado como un don. Aquellos que podían hablar en otros idiomas eran puestos en alguna posición en la iglesia, a pesar de que eran carnales y rebeldes a Dios. Simple y sencillamente porque entendían otros idiomas, los ponían en liderazgo. Ellos tomaban ventaja en hablar en otros idiomas, aunque a veces era necesario. Toda la epístola de 1 Corintios es una exhortación de Pablo a los creyentes carnales y rebeldes. En sí está tratando con una iglesia carnal. A mí me llama la atención, hermanos, como una iglesia que tenía este problema de desorden, desorganizada, se reconoce como la iglesia carnal. Eso va junto, hermanos. Había pecado en la iglesia. Había pecado de adulterio, un pecado que nadie estaba deteniendo, nadie estaba diciendo nada, estaba ocurriendo en medio de ellos y nadie decía nada.
Y Pablo trata con ese pecado y dice: espérense, paren ese pecado, deténganlo, saquen ese de la iglesia. Y después comienza a tratar sobre la legalización y cómo algunos pensaban que el evangelio se había convertido otra vez en ser legalistas, y cómo era por las obras se tenían que salvación. Y Pablo trata con eso. Después trató con la cena del Señor. Había un desorden en la cena del Señor. Traían comida para comer y en vez de reverenciar el recordar en memoria al Señor, ahora era un banquete, era una fiesta, una pachanga todo el tiempo. Dijo Pablo: no, eso está mal. Y organizó la cena del Señor. Después se metió a los dones. Había un mal uso de dones y había gente que tenía dones que no los usaba. Y comenzó a hablar a la iglesia y decir: ustedes que tienen un don deberían de servir a Dios, deberían de ayudar a la iglesia, deberían de involucrarse. No es necesario depender de estos líderes carnales que simplemente porque entienden diferentes idiomas ellos son los líderes. Ustedes tienen dones, Dios les ha bendecido a ustedes, y ustedes necesitan levantarse y ser el liderazgo de la iglesia. Y vemos ese mensaje de Pablo. Ahora Pablo está tratando de este problema de los dones de lengua. Y ahí estamos en Corintio. Era una iglesia carnal. Y la base de esta iglesia carnal era el desorden. Hermano, cuando hay desorden en nuestra vida, créame que va a haber carnalidad. Y le abrimos lugar, hermanos, para desagradar a Dios en nuestras vidas. Hay otras palabras que son importantes de notar en este pasaje. La palabra profetizar se encuentra 10 veces. Entender es otra palabra que es importante en el pasaje. 9 veces ocurre. Edificar es mencionado 11 veces. Lo que la iglesia de Corintio necesitaba era orden. Orden en la iglesia. Los carismáticos solo ponen el énfasis en la palabra lengua y no en entender, profetizar, edificar. No solo en la lengua. El pasaje que vamos a estudiar es un pasaje mal entendido, porque se refiere que personas que hablan otros idiomas, que si les puedes, que sí se les puede entender. Tantos, como vimos en el versículo 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Quiere decir, hermanos, que cada idioma, hermanos, tenía su interpretación. Todo idioma se entendía. No eran dialectos, es lo que Pablo está estableciendo. Un dialecto se le llama a dialecto, hermanos. Usted tendría que saber eso. Un dialecto se le llama dialecto porque no tiene un alfabeto. Son sonidos. Cuando un dialecto moderniza a establecer un alfabeto, según la ley del país y cualquier país, ya no es considerado dialecto, ahora es considerado un idioma. Es más, ahorita en México es ilegal llamarle a un indígena que está hablando en dialecto si su dialecto tiene un alfabeto. Es ilegal. No pueden hacerlo en la escuela, no lo pueden hacer en una institución del gobierno. Tienen que reconocer ese dialecto como un idioma, como un lenguaje, porque tiene un alfabeto. Si algo no tiene alfabeto, entonces se le llama dialecto. Pero aquí la Biblia habla de idiomas que se pueden entender. Eso es claramente Pablo, un hombre estudiado, un hombre que puede hablar diferentes idiomas. Está diciendo: espérense ustedes, ¿qué están haciendo? Y llama la atención a la iglesia. Y es lo que queremos hablar bien rápido. Hay 4 divisiones de este tema en este capítulo, y es lo que vamos a cubrir rápidamente. 4 divisiones de lo que Pablo trata en este lugar. Primeramente, hablar en lenguas y predicar la palabra de Dios. Hablar en lenguas y predicar la palabra de Dios. Dios nos ha dado dones en la iglesia para que le glorifiquemos y sirvamos, porque Él ha puesto una importancia en el predicar. 1 Corintios 1:21, vayan corriendo ahí por favor. 1 Corintios 1:21. Dice Pablo: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de las lenguas. ¿Por la locura de qué? De la predicación. No dice de la música, no dice de las oraciones, no dice de las lenguas, dice de la locura de la predicación. Ese es el plan de Dios, ese es el método de Dios. Predica la palabra, irse afuera a tiempo y exhorta con toda paciencia. Es lo que el mensaje de Dios al creyente: predica la palabra. Ese es lo que Dios escogió para salvar las almas, para edificar el cuerpo de Cristo. Dios nos salva,
Dios no salva a una persona por aprender un lenguaje, sino por oír la predicación de la palabra de fe para crecer. Gracias a Dios que no tenemos que aprender inglés para ser salvos. Gracias a Dios que no tenemos que aprender mandarín, ¿verdad?, para ser salvos. Gracias a Dios que no tenemos que aprender ruso para ser salvos. Gracias a Dios que Dios en su infinita sabiduría nos dio el evangelio en nuestro propio idioma. Pero según los carismáticos, no. La única manera que usted puede experimentar la llenura del Espíritu Santo, y nosotros creemos, según Efesios, que cuando uno es salvo, uno es sellado por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos las mismas arras del Espíritu Santo. Ya estamos, es como un depósito, es como una carta que decimos en el corazón, que me hace a mí confirmado, soy hijo de Dios y le pertenezco a Él. Y cuando yo muera, voy a entrar al cielo porque tengo el Espíritu Santo de Dios que mora en mí. El carismático no cree en eso. El carismático cree que el Espíritu Santo entra y se sale, entra y se sale, entra y se sale. Y dependiendo si está dentro o fuera, eres salvo. Y si no, estás resbalado. Y sigue tratando. Sigue tratando. Pablo exhorta a Timoteo que predique la palabra y no que hable lenguas. Si un chino empieza a adorar a Dios en la congregación hispana, hermano Chuy, solo Dios le puede entender. Por eso se sienta ahí atrás. No se crean. Pablo les dijo que era bueno hablar en lenguas, pero es mejor profetizar o predicar. El propósito de la predicación es edificar, poner a la iglesia fuerte. Si yo hablo en otra lengua, el pueblo de Dios no va a ser fortalecido y edificado. La gente se iría de la misma manera que vino. Si yo comienzo a predicar en inglés, and I start preaching the whole message in English, and just start quoting scripture and start preaching in English and talk about the word of God and the riches and glory of the word of God and the gospel message and the doctrine of salvation and the doctrine of soteriology, which is the preaching of the gospel. And I start preaching. Algunos de ustedes que entienden inglés lo van a agarrar, pero otros dicen, pues ¿qué se le metió al pastor? ¿Qué onda? Y poco a poco la asistencia va a ir disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo, y me voy a quedar con solamente aquellos que entienden inglés. Y luego de repente los que entienden inglés van a decir, bueno, pues ¿qué estamos haciendo aquí? Pues mejor vamos a cruzar la calle, que es inglés igual. ¿Me está entendiendo? Pero la razón, gracias a Dios, que tenemos la palabra de Dios en español y podemos predicar la palabra de Dios en nuestro idioma, entenderla, hermano. Por eso en un americano, una persona que habla inglés americano, no es mejor ni menos que usted. Usted está, yo soy tanto hijo que el pastor Wilkerson de Dios. Dios contesta mis oraciones como Dios contesta las oraciones de él. Dios no hace excepción de personas. No son mejores, no son menos, somos igual en Cristo Jesús. La diferencia es el idioma. Pero si alguien entra aquí que no entiende español y quiere estar aquí, le damos audífonos para que entienda el mensaje. Por eso hermano Alex está traduciendo ahí arriba, para que entiendan el mensaje, porque debe serse en orden, debemos entenderlo. Bueno, y más adelante se mete en el asunto de la mujer, ¿verdad? Cómo debe caer en la oración. Y si tiene alguna pregunta, que llegue a casa y le pregunte a su esposo. Porque si yo estuviera predicando, ¿verdad? Y la hermana Adelaide le comienza a hablar, ¿y qué dijo el pastor? A ver qué se... Y comienza a hablar con su esposo, a preguntarle qué está, causa una interrupción. Y después yo estoy predicando y oigo a la hermana que le está ahí, hermano Ibarra, espérate que después te platico. No, que ahorita y hermano, espera un segundito, estoy predicando. Hay una interrupción, hay desorden. El Espíritu Santo no puede obrar. Tan detallista Dios es que dijo hasta en eso, para que no haya desorden en la iglesia. Por eso usted que está en el teléfono ahorita, mejor debería de guardarlo. Hay 3 propósitos de la predicación. Número 1, edificación, fortalecer o dar fuerza. Edificación, fortalecer o dar fuerza. Ayer fui, antier, el lunes y martes todo el día estuve en una conferencia en inglés con el pastor Wilkerson. Pura predicación. Y regresamos edificados por la predicación de la palabra de Dios. Número 2, exhortación. Instruir o entrenar. Tengo que ir terminando ya. Exhortación. Número 3, consolación. Animar a las personas. Estos son los 3 propósitos por el cual predicar.
Ninguno de estos propósitos puede ser realizado si un mensaje se da en un idioma diferente. Si no entiendo un mensaje, entonces no hay comunicación. Es como en la Torre de Babel, en Génesis 11. Solo había confusión. El resultado de no entender un idioma en la iglesia de Corintios solo era confusión. Confusión. La regla que Pablo le puso a esta iglesia fue que hicieran todo para edificación. Versículos 2 y 13, ahí en nuestro texto original, capítulo 14, ahí claramente a Pablo le dice lo que deben de hacer. Dios no nos manda a hablar en lenguas, sino a predicar. Eso ya lo establecimos. El problema vino en Corintio cuando los que se creían que sabían mucho de otros idiomas empezaron a ser payasos y altaneros. Note cómo dice el versículo 20 para terminar. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de ¿qué? De pensar. Les dice que son niños, que comiencen a comportarse correctamente, maduramente, que racionen lo que están haciendo es incorrecto. El hablar en lenguas, hermanos, y el orar en público es lo que vamos a cubrir. Siguiente clase de ahí en el vean ahí conmigo en bueno, vamos a dejarlo ahí porque ya se nos fue el tiempo. No quiero entrar y no terminar. Pero sí quiero terminar con esto, hermanos. Noten conmigo en el versículo 21 y 22. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así, ¿qué dice? Dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los que. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Esto me dice esto, ya terminé, mira. Esto, nomás esos dos versículos ahí, destruyen lo que es la doctrina de hablar en lenguas. Voy a decir por qué. Porque según lo que acaba de decir Pablo es esto: si yo hablar en otro idioma, el propósito es para alcanzar al incrédulo. Aquí termino. Para el fin de que esa persona sea salva. Si yo voy a usar un idioma que no conoce esta persona, si viniera una persona en otro idioma y yo comienzo a usar su idioma para que ellos sean salvos, Dios me daría la oportunidad y la habilidad de poder quizás aprender. Como en una ocasión mi esposa y yo invitamos una parejita que no podían escuchar, y en lo poco que les dije ¿cómo están ustedes? Dijeron bien, muy bien. Dijo muy bien. Le digo, les invito a ustedes a la iglesia, vengan conmigo a la iglesia. Y dijo, no, le dije, no hablo nada, nomás ve conmigo a la iglesia. Ok, vamos a ir. Agarré su información, le di la tarjetita, pusieron su dirección, y después al día siguiente fueron a la iglesia, fueron salvos. Porque había alguien enfrente del auditorio mientras el pastor predicaba, hablando en idioma, hablando de que Cristo salva y todo lo demás, va a romper tus cadenas. Le estaba hablando de todo eso. La persona fue salva. Dios nos dio la habilidad de que no sabemos hablar en señas, pero lo poco que más o menos pudimos le comunicamos, y esa persona asistió a la invitación, vino y fue salva. Si vamos a hablar en un idioma, va a ser el fin de que alguien sea salvo, no para hacer un show, no para que usted diga, wow, cómo está lleno el pastor. ¿Viste cómo hablaba? ¿Viste cómo el pastor está hablando y de repente le salía mano, dé para el Señor y la ruta y perdón, hermanos, es que está saliendo de mí. Perdón, hermanos, Señor, ayúdame, Señor. Y dice la gente, wow, cómo le cayó sobre él el Espíritu Santo. ¿Cómo cayó? ¿Y eso qué hace? ¿Quién fue salvo de eso? ¿Cómo fue edificado usted? Pero me llama la atención cómo es que dice la Biblia que esa gente querían hacer nombre para ellos mismos. Les gusta la fama, les gusta ser el profeta, el apóstol que va a venir, y lo reciben con un programa y ponen ahí el que va a hablar, el que viene, y con unos anillotes y unos cadenotas así, ¿verdad? Parece, ¿verdad? 50 cent, pero como no es rapero le llaman 50 pesos, ¿verdad? Y lo ponen así todo con el diente de oro.
Vengan a escuchar al profeta de no sé qué. Y esa persona, según es una manifestación del poder del Espíritu Santo. No gana almas, no cree en la seguridad de salvación, no predica la sangre de Cristo, no tiene ni siquiera una Biblia. Ya ni sé dónde puse mi Biblia. No tiene ni siquiera una Biblia correcta. Anda usando la NIV, la NIV. Una Biblia que ha sido quitada de los versículos, cambiada, aguadeada la palabra de Dios. Cuando dice Apocalipsis capítulo 22 que si alguno quitara de la palabra de Dios, hermanos, su nombre será quitado del libro de la vida. Dios ha preservado su palabra y gracias a Dios la tenemos en la Reina Valera 1960 en nuestro idioma. Si estuviera predicando en inglés usaríamos la King James, pero como estamos predicando en español voy a usar esta, porque esa es la que es la palabra de Dios preservada para nosotros y la entendemos. La entendemos. Padre Santo, bendice tu palabra.